Y para seguir conversando acerca del término del paro de camioneros, tras haber llegado a un acuerdo con el gobierno, nos acompaña el presidente de la Federación de Productores de Frutas de Chile, Jorge Valenzuela. Jorge, muchas gracias por esta conversación. Buenos días. Hola Nicolás, buenos días. Ahora, Jorge, sus conclusiones con respecto a lo que fue el término de este paro ya en su totalidad, con la firma de todas las organizaciones, y vamos a ir también en detalle de lo que significó, lo que va a significar esta situación. Bueno, una semana, 8 días bastante estresantes para todo el rubro nuestro agrícola, principalmente hortalizas y fruta de exportación. La verdad que quedó demostrado que en 5 días de paro el sistema nuestro colapsa o empieza a colapsar. Así que fueron días bastante difíciles. Sí, claro, y de hecho quiero preguntarle cuál a su juicio, como presidente de Fedefruta, es la mirada que tienen sobre la postura que tuvo el gobierno, sentándose a conversar en Teatino 120, el Ministerio de Hacienda, el día lunes pasado, luego con una postura bastante dura en términos de lo que se estaba haciendo por parte de los camioneros, de que eran medidas sobredimensionadas, que eran casi una locura. Estoy parafraseando de alguna manera, no se dijo ese concepto. Pero también desde la ambición que decía, por ejemplo, la ministra secretaria general de Gobierno, Analía Uriarte. ¿Cómo evaluó usted lo que fue el tono, las posturas y finalmente el desenlace? ¿Habrá eso influido en que esto se extendiera por 8 días, por ejemplo? Yo creo que tuvimos liderando al subsecretario Monsalve con bastante experiencia. Creo que se vio, a juicio nuestro, un buen manejo de la crisis. Yo creo que sí, se extendió un poco más de lo que debió, pero sin embargo creo que este problema fue, al principio no había un hilo conductor, porque no había muchos requerimientos de mucha gente distinta. Entonces Claro. costaba encontrar por parte nuestra también cuáles eran los problemas de fondo, porque claramente el problema de los combustibles no es algo que se pueda resolver de la noche a la mañana, es algo que requiere una mesa de trabajo más larga porque tiene otro tipo de implicancias. Y el tema de la seguridad, que nosotros siempre empatizamos desde el primer día con los transportistas respecto a la seguridad, porque hay muchas zonas en que ellos de verdad han sido un poco carne de cañón de este problema, pero también el tema de la seguridad es algo que nos está afectando a todos. O sea, uno ve todos los días portonazos, en los campos hemos tenido robos. El tema de la seguridad es algo a nivel nacional. Uh-huh. Jorge, vamos un poco también a lo que fue la conversación que ustedes tuvieron, otras ramas y otras organizaciones de empresarios, la CPC, por ejemplo. Estábamos hablando hace unos minutos solamente con el presidente de Fedequinta y relevaba también lo importante que fue la conversación con el Ejecutivo, pero con otros actores como, por ejemplo, el empresariado. Aquí hay una conversación que cuando hay un paro de camioneros se va reanudando, reactivando, pero que debería ser constante. De hecho, le quiero hacer la pregunta, uno de los temas y que tuvo que ser puesto en el compromiso por parte de los actores que se involucraron en esta conversación, en este diálogo y negociación finalmente, fue una mesa tripartita, principalmente por las tarifas que no se ajustan en términos de algunos camioneros frente a otros y sobre aquellos quienes envían las cargas, como por ejemplo la fruta. Este es un tema que se arrastra desde hace un buen tiempo. ¿Por qué no se puede conversar antes? Ahora hay un compromiso, pero antes de ese compromiso se tuvo que llegar a un paro de 5 o 8 días, ¿no? Bueno, por lo que te decía anteriormente, hoy día tenemos nuevos líderes con nuevas demandas. ¿Ya? Salieron un poco visibilizados los pequeños empresarios que se han ido armando en los últimos años, empresas o empresarios que tienen 1 o 2 camiones, que muchos de ellos trabajan con nosotros, ¿eh? En la agricultura, son los que se encargan de mover la fruta, en el caso nuestro, desde los campos a los packing, o bien interregionalmente. La verdad que hoy día actores nuevos, con demandas nuevas, nosotros agradecemos el liderazgo de Juan Sutil. Nosotros estamos dentro del paraguas de la Sociedad Nacional de Agricultura con Cristian Allende, que entre todos tuvimos un trabajo de todos los días. Esto no paró todo el fin de semana. La verdad que creo que fue clave porque pone también o se solidariza con los requerimientos de los transportistas y ver cómo se trata también de tener tarifas más justas, de alinear un poco también al empresariado, a que empatice con los transportistas y podamos tener tarifas que sean más justas. Pero la verdad que las demandas eran de todo tipo, eran muy abiertas. Uh-huh.
Claro, había el tema del combustible, un tema de seguridad que me imagino ahí nadie podría estar en desacuerdo en que había que aplicar medidas bastante más novedosas y potentes para resguardar la seguridad de los camioneros y finalmente también la carga que se transporta, ¿no? Sí, la verdad que, a ver, como te digo, yo creo que se actuó de manera bien de parte de la autoridad en términos de, creo que sí, esto se debió haber cortado antes. Ujú. Fue muy dialogante en algún momento en que, por ejemplo, estaban bloqueados los puertos, no se podía mover carga, yo creo que ahí debieron haber tomado otro tipo de medidas. Y por parte del empresariado creo que hubo, siempre empatizamos con ellos, Sí. ¿Qué tipo de medidas, pero bueno, Jorge, se deberían haber tomado ahí? no, quizá haber aplicado en los puntos, haber definido puntos críticos, como por ejemplo los puertos, Ujú. y haber ido con la fuerza pública. En algún minuto yo encontré que el carabinero estaba un poco controlando el tránsito dentro de las manifestaciones, cosa que me hubiera gustado, te insisto, Nicolás, después del quinto o sexto día, cuando ya la cadena de abastecimiento estaba muy estresada y muy complicada, quizás se debió, porque hubo un minuto que también los transportistas estaban muy duros y Ujú. se separaron. Sí, Entonces, claro. bueno, ahí yo creo que hay que actuar con otro tipo de medidas. Aclaremos eso, ¿ah? Porque desde los camioneros se decía constantemente de que no había un problema en el abastecimiento y que dejaban pasar los camiones. Eso desde distintos camioneros, la realidad mostraba también algunos casos donde no era tan así. Desde Fruta, desde los distintos sectores productivos, efectivamente a partir del quinto día ya se estaban generando problemas serios de abastecimiento. Absolutamente, Ya. eso los camioneros también lo sabían. Además que hay que separar, uno es el abastecimiento local, ¿no es cierto? Y que se mostraban supermercados que ya no tenían frutas y hortalizas. Ujú. También nosotros tuvimos llamadas de productores de papa de la zona La Serena, que son grandes productores de papa, que las papas se le estaban pudriendo. Yo te digo, Ya, me claro. llamaron a mí. Entonces eso es una realidad. Y por el lado de la fruta, exportación, que yo lo he dicho, es un dato de verdad, que nosotros no pudimos cargar completamente dos de estos, de los hoy día conocidos los Cherry Express, que son estos barcos que se dan desde los puertos chilenos en 22 días a China directo, y que ha sido un trabajo tremendo de todos los exportadores y productores para poder lograr estos barcos. Bueno, uno se fue con el 50% de la carga y el otro con un 70%. Ese número, así que se ve como muy simple del punto de vista numérico, son 1.700 contenedores que no se pudieron embarcar el fin de semana, y eso le pone mucha presión a una fruta como la cereza, que Claro. tiene un periodo de cosecha y exportación de un mes. Y aparte, Entonces, mucha los cereza que va a transportistas lo China, supieron ¿no? siempre. Mucha cereza que va a China pensando en el año nuevo chino, que eso es importante en términos estacionales para el sector. Absolutamente. El año nuevo chino es el 22 de enero. Nosotros tenemos que llegar con nuestra carga, ojalá, antes de eso, primero, para abastecer nuestros compromisos con China, que es hoy día el principal socio económico que tenemos en la fruta. Ujú. Nos mueve alrededor del 45% de todos nuestros productos. Sí. Hay un tema de imagen país, hay compromisos, hay relaciones comerciales de hartos años, hay también el resultado económico de muchos agricultores. Te aprovecho de decir, Nicolás, que aquí como que han puesto que la cereza es el fruto de los grandes empresarios, los grandes productores, y eso es mentira. La cereza hoy día la cultivan todo tipo de agricultores, de todos los tamaños, muchos pequeños agricultores, muchos Claro. medianos agricultores. Muchos O sea, grandes que este le era al compran a los final, chicos en este caso, para poder cumplir con la o demanda. sea, absolutamente. Entonces, en la realidad de nuestro sector nos pegaba muy fuerte. Ujú. Nos pegaba muy fuerte y esto igual tiene coletazo, Nicolás, porque hoy día se abren las carreteras, pero tenemos que restablecer el movimiento logístico. Sí, Nosotros no podemos llegar con 1.700 claro. camiones rápidos al paraíso porque dejamos la embarrada en el puerto. Entonces, esto tiene problema y tiene coletazo. Aquí hay un efecto embudo, como se le conoce, Jorge. ¿Cuánto tiempo se requiere para, en la situación que quedó, digamos, para la fruta, por ejemplo, llegar a un estatus más normal? Y también entendiendo de que es un minuto de alta demanda para lo que pueden ser las cargas de fruta, por ejemplo, lo que estamos hablando solo en la cereza. Oye, por lo menos 5 días más, 6 días más, Ya, se está negociando también para que vuelvan estos barcos que se fueron, se pueda restablecer uno nuevo. O sea, esto tiene costos, no solamente económicos, sino también económicos, digamos, para las exportadoras, para los sí. agricultores. Esto tiene costos, y eso era el llamado a partir del quinto día. Nosotros empezamos a hacer mucho más gestiones y presión para que esto se pudiera resolver.
Pero mira, por suerte El ya... presidente de la SNA, de hecho, eh, fue bien categórico, bien duro. Si aquí nosotros no tenemos problemas porque nos paguen a nosotros, no les vamos a pagar a ellos, digamos, medidas drásticas, se decía en su minuto. Sin embargo, yo después conversaba el domingo, si no me equivoco, conversaba con muchísimas personas y muchos actores de este conflicto, con el presidente de la Federación del Norte, y me contaba que Cristian Allende había estado con él y que le había pedido disculpas por el tono duro, pero categórico que fue en su minuto, en el Palacio de la Moneda en este caso. Bueno, entiendo que sí, lo que pasa es que esos eran minutos de mucha presión, ¿ah? Estábamos con mucha presión porque convengamos que todo este tamaño de transportistas son los que nos mueven la carga a nosotros. Entonces, yo quiero interpretar lo que dijo Cristian Allende, me tocó estar ahí. Sí. Efectivamente, si se nos rompe la cadena, porque hay que entender que todos los camioneros son parte de nuestra cadena productiva logística. Entonces, si en algún minuto uno de estos eslabones tiene algún problema, se corta el flujo también de plata, ¿no? ¿Cómo nos van a pagar si no llegamos con la fruta? Entonces al final se afecta la cadena completa. Eso un poco quiero interpretar lo que Cristian Allende quiso decir. Sí, desde la lógica en ese sentido. Jorge Valenzuela, en este punto estamos hablando de las exportaciones, pero a nivel nacional hubo minutos complejos en términos del abastecimiento de frutas, de verduras, de hortalizas. Esto ya se va a ir normalizando con el paso de los días, no va a ser de una hora para otra, digamos. Pero podría haber, por ejemplo, desde la visión que tiene usted, un alza en los precios debido a este efecto del paro de camioneros. Mira, yo creo que tiene un efecto contrario. Hoy día estaba hablando con la gente de La Vega Central y hoy día están todos desesperados por llegar con hortalizas antes que se echen a perder a los mercados. Claro. Entonces yo creo que hay una mayor oferta a la demanda estable. Podrían hasta baja de precio en algunos productos, en ese caso. Yo creo que va a haber, en algunos productos va a haber una baja de precio, va a ser más conveniente. Efectivamente va a ser así. Claro, los que tienen que venderse rápido por situaciones de que se echan a perder, digamos, por los tiempos. Exacto, exactamente. Sí. Ahora, en ese punto, las pérdidas a nivel monetario, no sé si ya se han cuantificado, he leído varios números, pero ¿ustedes tienen alguna cifra proyectada debido a esta situación para entender y cuantificar lo que es en términos de las pérdidas? Bueno, como esto se resolvió ayer en la noche, a las 11:30 de la noche, sí. Hoy día les pedimos a algunas regiones que trabajaran, sobre todo en el norte, que fueron un poco las más complejas, en entregarnos los números. Yo sí quiero hacerte un comentario, Nicolás. Ayer estuvimos en la mañana trabajando en el Ministerio de Agricultura respecto a esto, definiendo un poco la zona, porque ¿cuál es el efecto que tiene? Si los productores no podían entregar la hortaliza, porque se pudren, es simple, el problema no van a tener de caja para la futura siembra. Claro. Entonces, quizá hoy día llegan algunos productos un poco más golpeados, unas lechugas, ¿no es cierto?, más oxidadas, más feas, pero ¿qué va a pasar después? Que ese agricultor no va a tener la plata para la siembra futura. Ahí se va a producir el alza de precio real. Entonces había que salir rápido a solucionar el problema. Muchos pequeños agricultores que son los que ellos abastecen de fruta, de hortalizas a los distintos mercados locales. Sí, esto puede generar un problema también para la próxima temporada para los pequeños y medianos agricultores, ¿no? En ese caso. En ese caso sí, en el caso de la fruta no todavía. Ya. El caso de la fruta, principalmente la cereza, había que resolverlo ayer, antes de ayer, claro. Porque esto es acumulativo, es exponencial. Como te decía, la cereza es una fruta de un mes. Entonces se empiezan a copar todos los frigoríficos, los puntos de almacenamiento. Que llega un minuto, o sea, ya habían datos de que algunos querían parar las cosechas. Parar una cosecha imposible de frutos altamente perecibles. Sí. Entonces, ahí se nos estaba empezando a enredar. Déjeme ir a un tema quizás más profundo en esta situación, Jorge. No es primera vez que hay un paro de camioneros, no es primera vez que terminamos conversando también con distintos actores de los sectores productivos, digamos, y los efectos que tiene finalmente el paro cuando termina o cuando se va desarrollando. Y en ese caso, durante estos días, yo escuché también varios temas que se han ido reiterando quizás con más fuerza en los últimos años, cuando se dan estas movilizaciones y paros totales o parciales de camioneros. Otras vías para mover, por ejemplo, la fruta o para mover los productos, para abastecer y para llevar también a los puertos y exportar el cabotaje. Trenes. El gobierno, el mismo presidente Gabriel Boric en su gira internacional habló de los trenes con mucha más fuerza, digamos, justamente por la situación de los camioneros. Este es un tema que se debería reflotar con mayor fuerza, quizá no para hacer una antítesis para la situación de los camioneros, sino que finalmente para cuando, usted lo decía, en la cadena hay un eslabón que falla, los otros puedan complementar de alguna manera esa falta que se da, ¿no?
Absolutamente. Primero, Nicolás, nosotros siempre hemos sido el jamón del sándwich de todos los paros y manifestaciones de los camioneros. Esto no es primera vez. Esto no es coincidencia también que hoy día con una de las frutas más importantes como la cereza se haya puesto presión en esta semana. Sí, déjeme hacer un punto ahí que yo también lo tengo mucho en la cabeza y me interesa profundizar ahí eso, Jorge, perdón que le interrumpe. El tema de la cereza, los tiempos, efectivamente uno podría decir, no es tanta coincidencia y se aprovecha también una instancia donde un producto muy relevante que ha tomado posicionamiento a nivel internacional se utiliza, digamos, este minuto para poder hacer una movilización de este tipo. Absolutamente. Yo también lo he pensado, digamos, porque aquí obviamente todos los hilos conducen a un punto. Mira, hoy día entre la uva de mesa y la cereza son nuestros frutales de fruta fresca Claro. más importantes de exportación. Antes las manifestaciones eran más en enero, Sí. cuando coincidía con la uva de mesa. Coincidentemente hoy día se adelanta cuando empieza la cereza y todo lo que implica la cereza. La cereza da mucho trabajo en Chile, es nuestra embajadora en Asia hoy día, es la imagen país de la fruta, o sea, tiene mucha implicancia y coincidentemente pasa esto. Y como tú dices, yo creo que esto es algo que requiere un análisis más profundo y ver cómo podemos tener más vías de mover nuestros productos. Nosotros nos propusimos como país ser una potencia agroalimentaria, pero no podemos ser una potencia agroalimentaria, no podemos hablar de logística de clase mundial si tenemos este tipo de problemas, ¿no es cierto? Está lo de los trenes, que ha sido algo que se ha hablado siempre, no se ha hecho nada. El cabotaje, que es una idea, porque nosotros legalmente no se puede mover barcos con carga entre los puertos, que eso es algo absolutamente y fácil de corregir, ¿no es cierto? Es algo que ha estado dando vuelta en el Senado. Nosotros esperamos que esto se pueda hacer, porque mover carga entre los puertos es algo bastante lógico, ¿no es cierto? Tenemos alternativas, tenemos muchas alternativas, y por supuesto que los transportistas se tendrán que ir adecuando a una nueva logística. Y una nueva lógica en ese caso, ¿no? Una nueva lógica que nos permita ser una potencia agroalimentaria como lo están haciendo otros países como Perú. Jorge Valenzuela, presidente de la Federación de Productores de Frutas de Chile. Jorge, muchas gracias nuevamente por esta conversación aquí en Canal 24 Horas. Que le vaya muy bien. Muchas gracias a ti, Nicolás. Buenos días.